Muy buenas tardes, mi nombre es Pedro Natalia Encarnación, pertenezco al equipo número 2 y nos corresponde exponer desde la página 9 hasta la 14. En el día de hoy vamos a hablar de lo que es el Estado-Nación. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando vemos estos términos, muchas veces entendemos que pueden usarse como sinónimos, pero no es así. Un Estado es una forma de organización política, mientras que una nación es un conjunto de personas que comparten una serie de elementos comunes, como es la historia, su territorio, la etnia, la lengua o la cultura. El Estado requiere de esa lealtad efectiva de sus ciudadanos, por lo que el Estado-Nación es la forma de organización política ideal y el marco idóneo para todas las actividades sociales. El cumplimiento civil por simple coerción no es suficiente. La supervivencia básica del Estado estará siempre en duda si grandes grupos de ciudadanos lo rechazan como su legítima y natural estructura. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando los ciudadanos rechazan la parte de que el Estado, de lo que están en el Estado sean las personas que garantizan sus derechos y esto lo ponen en coacción o lo llevan a duda, es porque las cosas no están marchando tal como ellos lo esperaban o porque no se sienten identificados con la parte que ellos están laborando. Es por tanto que debemos tener claros que somos un país libre, independiente y que tenemos ese nivel de discernimiento para saber a quién elegir y quiénes están actuando apegados a esos lineamientos y procesos que nosotros queremos que se hagan, se realicen apegados a todo lo que nosotros profesamos que está bien y que consideramos en nuestro interior como tal. De ahí que el primero y más consecuente modelo estatal ha sido considerado lo que es el Estado-Nación, donde vemos que esa lealtad, la honestidad y la honradez de la nación crece alrededor de una estructura preexistente. ¿Qué queremos decir de una estructura preexistente? Que existía antes. En algunos casos, la formación del Estado precedió el origen de la nación. Cuando hablamos de ese término precedió, es que sucedió antes, al origen de la nación. En otros grupos con identidad cultural, tenemos la identidad lingüística y religiosa, lograron estructurarlo. O sea, lo que entendemos hoy como la constitución del mismo. En ambos casos, el sentido de nación, dándole coherencia a ese colectivo social, se expresa mediante el fenómeno de nacionalismo. Sentimiento, cuando hablamos de nacionalismo, entendemos lo que es un sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con esa realidad y esa historia. Esto constituye la formación ideológica de la identidad de la nación y a la vez es un factor coordinante de la misma. En ese sentido de destino colectivo de un pueblo que ha compartido un pasado y tiene una visión de un futuro común. Cuando hablamos de todo esto, también tenemos que hablar de lo que es el nacionalismo, que es a la nación lo que es a la soberanía. Cuando hablamos de ese término de soberanía, se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad, como todos sabemos, recae sobre el pueblo, aunque las personas no realizan ese ejercicio directo de la misma, sino que se delega en dicho poder en sus representantes. Tenemos unas puntualizaciones importantes e interesantes para todo aquel que vea este video, y es que el Estado no puede existir sin la nación, pero la nación sí puede existir sin el Estado. ¿Qué queremos decir con esto? En términos muy amplios y sobre todo en la comunidad internacional, la nación, como dijimos anteriormente, es un grupo de personas ocupando un mismo espacio geográfico en cualquier comunidad de personas que se sienta pertenecer a dicho grupo.
en el doble sentido de compartir estos elementos significativos de una herencia común y de tener un mismo destino o futuro. Podemos decir que la mayoría de los estados modernos son heterogéneos. Cuando hablamos de heterogéneos estamos hablando de estados híbridos, de estados que son mezclados y no pueden ser estrictamente hablando considerados estado-nación. El criterio restringido de estado-nación excluye a los que tienen parte de su población étnica y cultural en otros países. Propiamente hablando, se puede decir que un estado-nación es cuando lo habita una población única en términos étnicos y culturales, que tienen las fronteras del mismo estado como una extensión máxima de sus límites. Un ejemplo de esto es siempre que se posea una soberanía territorial y sean capaces de regir legalmente a sus ciudadanos. Un ejemplo de un estado-nación tenemos lo que es el estado francés, el estado nicaragüense, tenemos también el estado estadounidense. Finalmente, podemos decir que la República Dominicana es un estado social democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto, en la dignidad humana, en los derechos fundamentales del hombre, en el trabajo y en esa soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Es importante aclarar que el Estado tiene diferentes elementos que van a ser trabajados por el compañero Rubén Zavala. Hasta aquí mi participación. Es cuanto y hasta luego.